Noé y la generación del diluvio. Bueno, yo ya llevo como 4 horas con esta enseñanza y otra horita que estemos aquí serían 5 horas. Y la verdad es que la situación de Noé es una situación muy particular. La Biblia nos narra y se centra especialmente en el personaje Noé y no nos da muchos detalles acerca de la generación de sus contemporáneos, solo unos rasgos generales. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar atentos a la enseñanza. Amén. Gloria a Dios. En este momento vamos a guardar los celulares y todo lo que nos distraiga. Vamos a escuchar la enseñanza, la palabra del Señor. Además que ya lo hemos dicho, pero lo repito una vez más, nosotros no necesitamos el celular en el culto. De verdad, mis hermanos. No hay, repito, mucha información acerca de lo que fue la generación en los tiempos de Noé. Rasgos generales. Pero, pues, en la teología y en lo que se llama el estudio de la historia de Israel, sí hay otros documentos. Uno de ellos muy conocido es los documentos o los escritos de el gran Josefo, historiador judío, y otros documentos que hablan de la cultura judía, de la historia judía, que ha sido conservada de generación en generación a través de lo que se llama transmisión oral. Se han contado la historia, especialmente estos pueblos del Medio Oriente, especialmente ellos, han conservado parte de su historia habiéndosela contado a sus hijos y los hijos a sus hijos. De alguna manera, pues esa era la manera en la antigüedad de tener una memoria acerca de lo que había sido. Y tenemos entonces entre esos documentos y escritos, hay uno con el que me encontré y una explicación muy amplia acerca de cómo pudieron haberse dado las cosas en los tiempos de Noé. Y es un documento que se conoce con las siglas LVR, como dice la niña de Vladimir, LVR, que se llama Midrash Levítico Rabá. Es un comentario rabínico de ciertos versículos del Levítico, formado por 37 homilías, cuyo origen y composición se sitúan en la Palestina, más o menos por los siglos IV y V después de Cristo. En esta obra se menciona la generación del diluvio. De ahí nació parte del título que yo le he dado a esta enseñanza: Noé y la generación del diluvio. Porque, repito, el texto bíblico se enfoca especialmente en Noé, no tanto en su generación. Lo que habla de la generación
en los tiempos de Noé lo habla con referencia a la gracia que halló Noé. Y no en sí por hablar del contexto. Habla del contexto, pero de manera muy somera, de manera muy vaga. Vamos a observar que utiliza solo más o menos la situación moral de esa generación con palabras muy genéricas. Pero si nosotros nos preguntamos en sí en qué radicaba la situación de esta generación, pues no encontramos sino una pequeña alusión a la situación de que, y se explica también en el Nuevo Testamento, de que estaban ocupados en comer y beber, en casarse y en darse en casamiento. Cosa que a veces a algunos les preocupa sin conocimiento de lo que puede ser el trasfondo del mensaje bíblico, porque se podría pensar, entonces casarse y darse en casamiento es algo muy malo. Pero resulta que eso está escrito bajo otro contexto que hoy vamos a mirar. Entonces es tan importante tener, mis hermanos, este comentario, la oportunidad de acercarnos un poco a la realidad que se vivía entonces. Una vez más, hermano, haciendo aquí un paréntesis, una vez más, hermanos, es importante decir que la Biblia no se puede leer, no se debe leer de una manera tan infantil como para creer que es solo historia. O que yo entiendo lo que se dice en cada época, en cada dispensación. La Biblia dice escudriñad las escrituras, profundizar, investigar. Cerramos ese paréntesis ahí. Entonces, para aclarar que la información que nos da Génesis y algo también en el Evangelio y algunos profetas y hasta los salmos que llegan a hablar de lo que fue los tiempos de Noé y esa generación antediluviana, nos deja a nosotros con muy poca información. Pero tenemos este documento. Esta obra se menciona a la generación del diluvio, la denomina así, no es tan difícil entender el porqué. Y tiene 11 textos, y en 8 de esos 11 textos expresa o utiliza el título La generación del diluvio. Y en otros 3 se centra especialmente en relación con Noé. De estos últimos, uno alude a un diluvio para el mundo, y en los otros se utiliza el término generación. Por lo tanto, mi atención se va a centrar en lo que tiene que ver con los contemporáneos de Noé, según las tradiciones recogidas en el LVR, en el comentario rabínico sobre Levíticos. Amén. Si Noé es justo, lo que se interpreta como perfecto y piadoso, dice el texto, por caminar en compañía de Dios, debemos entender que sus contemporáneos son todo lo contrario.
De aquí se puede deducir que la causa desencadenante del diluvio ha sido la injusticia de esta generación en todas sus dimensiones, porque si solo Noé fue hallado justo, significa que la generación de Noé era injusta. Y cuando hablamos en todas sus dimensiones, estamos hablando a nivel divino, por el abandono de las cosas de Dios, y a nivel humano con situaciones como el caso de la elección de esposas, que va a ser un tema muy interesante. En definitiva, lo que Dios percibe es la violencia que sí se menciona en el texto. La violencia del hombre, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Producto de esta injusticia presente en todas las áreas de la vida, la tierra está completamente entregada a la corrupción. Está corrompida y llena de violencia. Sin embargo, resulta sorprendente que en el episodio del Génesis no se detallen cuáles fueron estos actos, a pesar de la importancia de sus consecuencias. Entonces, si usted observa, pues su violencia, ¿en qué consistía? No lo dice. Su corrupción, ¿en qué consistía? Vuelvo y repito, solo se menciona de manera particular el tema de las esposas. ¿Cómo se escogieron las esposas? Hay unos rasgos negativos de la generación del diluvio descritos en este comentario rabínico. Además de la injusticia, que es la causa de la catástrofe, excepto el caso de la elección de esposas, no se especifican qué actos cometieron para que recayera sobre ellos semejante responsabilidad. Este documento habla especialmente de tres cosas y las amplía, y nosotros las vamos a poner frente a lo que nos dice Dios acerca de Noé. Porque nosotros vamos como a establecer un contraste, un paralelo entre Noé y su generación, para descubrir cómo vivió Noé su espiritualidad. Porque estamos hablando de la espiritualidad en medios hostiles. Y yo no sé si a usted le parezca en lo que hemos leído que este medio fue muy hostil. Yo le voy a leer un poquito desde el principio. Escuche esto. Capítulo 6 de Génesis. La maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea que esa generación también tenía unas características positivas. Lo que pasa es que las características positivas eran muy
de concurso humano y las negativas eran de concurso espiritual. Eso ya nos manda a nosotros un mensaje. Vea, uno humanamente puede ser una gran persona y no significa que es agradable delante de la presencia del Señor. Por eso nosotros no debemos buscar agradar tanto a los hombres como agradar a Dios. Por eso la Biblia dice: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme que yo soy Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Se acuerdan lo que dijo Salomón? La vida del hombre no consiste en adquirir mucho conocimiento ni en escribir muchos libros, lo cual es fatiga de la carne. El estudio es fatiga de la carne, pero el fin de todo en el hombre es este: teme a Dios y apártate del mal. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Yo digo, si le invirtiéramos al conocimiento de Dios como le invertimos al conocimiento humano, las cosas serían mejores. Pero vamos a mirar estos hombres, varones de renombre. Pero mire lo que dice el verso 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8, pero, gloria a Dios, pero, ponga por favor el verso 8 ahí. Pero un hombre halló gracia ante los ojos de Jehová. Verso 9: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y allí se establece el contraste entre Noé y la generación del diluvio, del cual estamos hoy hablando. El comentario rabínico de Levíticos profundiza en la cuestión, ya que además de reiterar su conducta errónea, presenta una serie de pasajes que intentan responder al problema. Aunque el origen del mal reside en su injusticia, podemos distinguir varias manifestaciones de esta atendiendo a la temática de los testimonios. Número 1, textos que no especifican qué tipo de injusticia se cometió. Número 2, pasajes en los que el pecado es de carácter sexual. Y 3, textos donde la injusticia consiste en una actitud arrogante hacia Dios. Así que fundamentado en esos testimonios, hermano, yo he tratado de construir esta enseñanza sobre el contraste de Noé con la generación del diluvio. En 3 puntos sencillos, pero que nos van a ayudar a entender cómo fue que Noé
vivió su espiritualidad en tiempos tan críticos. Vamos a mirar el contraste entre Noé y su generación, empezando por el tema general, que es el tema de la justicia. Noé era un hombre justo, viviendo en medio de una generación de injusticias. La generación del diluvio era una generación de injusticias. Si nosotros pensamos ¿de qué habla la justicia? El Señor es justo. La Biblia dice que toda injusticia es pecado. Yo ya les he enseñado que por eso usted, antes de decirle a alguien que está siendo injusto, pese realmente si lo está haciendo. Porque cuando usted le dice a una persona, usted está siendo injusto, usted le está atribuyendo pecado a esa persona. Toda injusticia es pecado. No, como nosotros a veces decimos de todo por decir, ¿no? Hasta diablo le hemos dicho a algunas personas. Hay esposas que le han dicho al esposo, esposos que le han dicho a la esposa, diablos. Hay que ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos, porque yo quiero ser más como tú, Jesús. Entonces, cuando hablamos de justicia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la práctica de la verdad. Estamos hablando de respetar los derechos del otro. Estamos hablando de darle a cada quien lo que merece. No en términos de venganza, porque ya Dios lo establece en la palabra, que la venganza es suya. La venganza le pertenece a Dios. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dad lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, dice Jehová. Entonces la justicia aplicada al contexto humano habla más de darle a la otra persona y tratar todo asunto como merece. Y el Señor nos manda a nosotros que amemos justicia. ¿Se acuerdan del famoso texto del profeta antiguo Miqueas 6:8? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Hacer justicia. Hermano, ese es un tema tan delicado y que nosotros le hemos prestado tan poquita atención. Porque la iglesia del Señor, los hijos del Señor, están llamados para moverse en la justicia, en lo justo. ¿Sabe qué le dijo el Señor a sus discípulos? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, todavía estáis en tinieblas.
Y eso, hermano, si yo me meto por ahí por ese tema, no salgo hoy. Pero eso tiene que ver con todo, hermano. Con todo. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi responsabilidad frente a todas las cosas de la vida? ¿Cómo trato a mi prójimo? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato al empleado? ¿Cómo me porto frente al patrón? Frente al trabajo, frente a mis obligaciones, frente a los niños. ¿Qué tema tan delicado y profundo? Pero no puedo meterme solo ahí, hermanos. Pero ahí les dejo eso. Justicia. Noé era un hombre justo viviendo en medio de una generación de injusticias. Ahí usted ya puede comenzar a crear el escenario sobre el cual se movía Noé y sobre el cual Dios derramó su juicio. Una generación injusta que no respetaba el derecho del otro. Como se ha dicho, nuestra libertad, nuestro derecho termina donde empieza el del otro. Entonces, injusticias como pagarle al empleado menos de lo que merece su trabajo. ¿Será que hay injusticia en Colombia, en este mundo? Hablando de eso. La pesa falsa es injusticia. Cuando a usted le pagan o usted paga por una libra y le dan 490 gramos. No los 500. Porque la balanza está arreglada. Injusticia. Hermano, cuando usted no ama al que tiene que amar. Y yo ya dije que no me iba a meter ahí, pero ¿ah? Maridos, amad a vuestras mujeres. La niña lo tiene claro. Ve, hermanos, si nosotros como esposos no amamos a nuestras mujeres, somos injustos. Así que, esposos, a sacar todo ese amor que se pueda sacar por esas esposas. Cuando la mujer no respeta a su marido, injusto. Y toda injusticia es pecado. Entonces mire que pensamos que vivir en el evangelio es solo cargar una Biblia debajo del brazo e irme para un culto. Eso es lo mínimo. Noé era un hombre justo viviendo en medio de una generación de injusticias. Pero Noé no se dejó corromper. Noé no se dejó conquistar. Noé no se convirtió a esa generación. Noé se mantuvo, no importa lo que vieran sus ojos, no importa la actitud de sus contemporáneos, pero yo he decidido agradar a Dios y voy a ser justo. Escuche esto. Justicia no es lo máximo que usted puede hacer. Justicia es lo mínimo que usted puede hacer. ¿Usted quiere que yo le diga qué es lo máximo? La justicia es lo mínimo. Lo máximo es el amor.
es la misericordia. Porque la misericordia da aunque el otro no lo merezca. Pero no me digo yo voy a obrar con justicia. Yo voy a tratarlos a todos como se lo merecen. Por eso la Biblia dice: al que respeto, respeto; al que honra, honra. Y nosotros decimos: al que pecho, pecho. O sea, a cada quien lo que merece. Así me ataque a mí la envidia, así me ataque a mí el rencor, así yo tenga problemas de resentimiento. Pero hermano, si usted quiere ser encontrado agradable delante de la presencia del Señor, usted debe darle a todos lo que merecen. Y ojalá que no le duela. Gloria a Dios. No era un hombre justo en medio de una generación injusta. El rasgo principal de este personaje es su justicia, gracias a la cual Dios lo preserva. En el texto se relaciona con los primeros justos que fueron perseguidos por hombres perversos. Hermano, vea, hay toda una contraposición bíblica entre el hombre justo y el injusto, hermano. La Biblia habla de Abel y Caín. Caín halló gracia delante de la presencia del Señor y por eso lo mató Caín. Abraham y Nimrod, Isaac y los filisteos, Mardoqueo y Amán. Entonces hay un registro claro en la Biblia del pleito, de la lucha que hay entre el justo y el injusto. Por eso es que nosotros debemos cuidarnos tanto, especialmente en nuestra forma de enfrentar y de tratar todos los asuntos de la vida. Porque Dios está mirando, está vigilante cómo tú tratas todos los asuntos de tu vida. Y no se limita a una sola relación, sino a todos los contextos. Yo una vez hablaba en el Obrero, me acuerdo tanto que estaba hablando algo de esto y yo comencé a hablar de la injusticia hasta frente a los animales. El que maltrata a un animal. ¿Y será que Dios se pone a mirar eso? Y me acuerdo que yo comencé a hablar y ese cristiano que entra en problemas con el perrito del vecino y mira para todo lado a ver si no lo están viendo y le pega su chandoso. El perrito sale chillando. Y me acuerdo que un hermano en la casa llamó a relación a la esposa y le dijo: fuiste a contarle el chisme al pastor, ¿no? Porque resulta que él había tenido un problema con un perrito de un vecino. ¿Cómo le saca el Señor las cosas a uno en un culto?
Esa hermana no había abierto su boca para nada. Y luego vino para hablar conmigo y me dijo: pastor, ¿usted sabía de mi situación? Le dije: no. Dijo: entonces Dios me habló. Estamos hablando de un hombre justo viviendo en medio de una generación injusta. Alguien puede decir: esto es muy difícil. ¿Cómo empezar a ser justos desde un alfiler hasta lo más grande? Dios. Pero no es difícil cuando tú estás viviendo bajo la gracia de Dios y cuando intentas agradar a Dios en tu vida. El Espíritu nos guía a toda verdad. Gloria a Dios. Noé fue perseguido por los de su generación, pero Dios eligió al perseguido. Entra tú y tu familia en el arca, pues he observado que eres justo ante mí en esta generación. Génesis 7:1. Vuelve y se lo dice: te he observado, eres justo delante de mí en esta generación. Entra tú y toda tu familia en el arca. Avancemos. No obstante, su maldad no se reduce solo a su actitud hacia Noé. De hecho, la tradición rabínica ha incluido a los hombres de esta época entre las generaciones que han pasado a la historia de Israel como paradigmas de perversión, injusticia e impiedad, merecedoras de un castigo ejemplar. Vamos a mencionarlas rápidamente. Normalmente en las obras rabínicas este modelo de maldad lo representan la generación del diluvio, la generación de Enoc, los sodomitas, y a veces también se menciona a la generación de la torre de Babel, la generación de la dispersión, o el caso de los egipcios, en especial las huestes del faraón que persiguieron a los israelitas antes de emprender el exilio hacia la tierra prometida. Paradigmas de perversión. En el versículo 2 del capítulo 2 de Cantares dice: como lirio entre las espinas, así es mi amada entre las doncellas. Escuche: como lirio entre las espinas. Para explicarlo, incluye la parábola de un rey que tenía un huerto con distintos frutales y que lo confió a un arrendatario. Tras un tiempo fue a verlo y lo halló lleno de espinas y guijarros, de manera que decidió arrasarlo. Pero al encontrar en él una rosa y olerla, se calmó y salvó todo el huerto. Como rosa entre las espinas. Todo esto explica por qué Dios quiso siempre preservar, en medio de la corrupción, quiso preservar la vida de los moradores de aquella tierra. Yo estaba leyendo y me encontré con algo que, fundamentado en este argumento, es que Abraham le clama a Dios que perdone a Sodoma y a Gomorra. Porque quizá hay allá, entre tantas espinas, ¿qué dijo él? 50 justos. No nos hemos ido del tema. 50 justos. Señor,
Si hubiesen 50 justos, ¿y sabe qué dice el Señor? Perdonaría a Sodoma y a Gomorra por causa de esos 50 justos. Qué importante es, hermano, nuestra respuesta al llamado de Dios. Porque puede representar preservación de la vida. El Señor dijo en los tiempos de Noé: los raeré a todos. Y luego dijo: pero, ahí está Noé. Noé, hace un arca. Todo lo que entrare en esa arca vivirá. Y procura entrar inicialmente tú, tus hijos, tu familia. Y éntrame una parejita de todos los animales y aves. Preservación. Noé. Así que allí se explica por qué Dios quiso preservar el mundo de la destrucción gracias a esas personas que eran justas. Estamos hablando de espiritualidad en medios hostiles. Hermano, nosotros no podemos caer en el engaño del mundo. Por eso nosotros estamos llamados. Yo siempre le he aconsejado a los jóvenes, especialmente a los jóvenes, que hagan las cosas como se deben hacer. Todo tiene un conducto regular. Un jovencito no tiene por qué estar enamorando a una jovencita de familia sin haber hablado con sus padres, sin haber consultado y pedido el consejo del pastor. El que consigue novia o novio debajo de cuerda, a ocultas, ya se está metiendo en temas de ilegalidad. Vamos a entrar al tema de cómo escogieron esposas, que yo sé que ¿a cuánto les interesa ese tema? Porque el texto lo dice. El Nuevo Testamento, el Evangelio dice: como en los días de Noé. Será como en los días de Noé, que comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Yo no sé cuántos hemos estudiado sobre ese tema. ¿Sí? ¿Tú, Freddy? Está bien. Noé era un hombre perfecto, puro, en medio de una generación de prácticas sexuales ilícitas. Y yo sé que este tema levanta ronchas, pero voy a leer un pasaje de la Biblia para proseguir con este punto. Porque yo sé que cuando usted vea que es de la Biblia, entonces usted, el pastor no está hablando de cosas extrañas, sino de cosas de la Biblia. Levítico 18, por favor, ubíquese ahí. Levítico 18. Que Dios nos ayude, que su Espíritu nos dé entendimiento esta mañana. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios.
Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de tu hija, de la hija de tu mujer, de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. ¿Seguimos? Verso 18. Nunca tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras está en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Sabe qué estuve leyendo? Que apareció una nueva práctica sexual y son hombres heterosexuales que tienen relaciones entre ellos solo por placer. O sea, no son homosexuales, son heterosexuales, les gustan las mujeres, pero tienen sexo ocasional entre ellos solo por placer. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Verso 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. ¿Está hablando de la generación del diluvio? Atención, ¿está haciendo referencia a la generación del diluvio? La tierra fue contaminada y yo los visité en su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de esas abominaciones, ni
ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas esas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová vuestro Dios. Noé era un hombre perfecto, puro, en medio de una generación de prácticas sexuales ilícitas. Las prácticas sexuales ilícitas pueden considerarse de alguna manera producto de la injusticia reinante en la generación del diluvio. En el comentario rabínico de Levítico aparecen dos referencias al respecto. La primera se encuentra en el capítulo 12:5, donde se dice que los hombres de la generación del diluvio estaban empapados por la indecencia. Hermanos, hay una palabra en el texto original, es una palabra griega que hemos trabajado hace algunos años, venimos trabajándola en la iglesia, y es la palabra forneia, o literalmente porneia, con P, porneia, que significa actos indecentes. La porneia, que estaba escrita en Deuteronomio 24 y también en Mateo 19 como causal de divorcio, habla de todo acto indecente a nivel sexual. Llámese como se llame la práctica. Allí entran todas las prácticas de indecencia a nivel físico sexual, empezando por la más conocida y ahora la menos observada y entendida: fornicación. De ahí de porneia es que viene la palabra fornicación. Fornicación es un acto que no ha sido, un acto sexual que no ha sido autorizado legalmente. Pero la fornicación tiene que ver con todo lo que tiene que ver con inmoralidad a nivel físico. Homosexualismo, zoofilia. Vamos a hablar algo de eso aquí porque está en el documento del comentario rabínico. Zoofilia, necrofilia, pedofilia y todas las prácticas inmorales que usted pueda encontrar y leer y observar. Toda clase de orgías, toda clase de desenfreno y lujuria, donde no existe el respeto por nadie. Por eso no es justo, porque no hay respeto. No hay respeto ni por la otra persona, no hay respeto por las leyes, por las normas, no hay respeto por los valores ni los principios divinos. El hombre ha creído que puede hacer lo que le venga en gana. Y que nadie se le puede meter, ni las leyes, ni Dios. Y vamos a observar ahora por qué el hombre tiene ese pensamiento.
En la generación del diluvio había toda una institución de prostitución. Y ahí llegamos al tema que elegían entre todas la que querían. Vamos a volver a leerlo en el texto bíblico. Génesis capítulo 6, verso 2. Bueno, 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Vuelvo y repito, a veces el texto bíblico a uno no le da mayores. Uno piensa, y así no es. La prostitución. Escuche esto. Se describe la costumbre que tenían los antediluvianos de tener dos esposas. Escuche, una para procrear y la otra exclusivamente para mantener relaciones sexuales. A la primera se le consideraba como una viuda y a la segunda como una prostituta, a la que el marido le daba una bebida para que quedara estéril. O sea, a la segunda se le provocaba voluntariamente, intencionalmente, una esterilidad, porque ella no estaba para procrear, ella estaba para complacer. Y la que estaba para procrear era considerada viuda, porque el hombre no la amaba, porque no la buscaba para amar, sino solo para procrear. Estamos hablando de la generación del diluvio frente a Noé. ¿Y por qué Noé termina agradando a Dios, sobreponiéndose a esa generación? Okay, hermano, vuelvo a repetir una frase que yo dije hace mucho tiempo. Hermano, nosotros, por favor, nosotros tenemos que dejar de ser tan románticos con el tema de las cosas de Dios. Porque, hermano, la Biblia uno no puede leerla con ese pensamiento romántico. Ay, la palabra de Dios tan linda, es una poesía, es una metáfora. Entonces, cuando ella habla de cosas duras, uy, no tiene que ser una metáfora. No descubrirás la desnudez de esta y de aquella y de la otra. Eso tiene que ser una metáfora. ¿Qué querrá decir eso? No, hermano, eso no es metáfora. Eso es literal. Es literal. Entonces ellos eran, en ese sentido, hermano, demasiado liberales. Escuche, Levíticos 10:9. No beberás tú ni contigo tus hijos vino ni bebida embriagadora cuando hayáis de entrar en la tienda de reunión. Hermano, ¿se acuerda por qué terminó fallando Noé? ¿Usted se acuerda por qué se vino un problemón? Porque Noé se embriaga, se emborrachó, terminó quitándose la ropa y su hijo Can viene y lo ve desnudo, no tiene cuidado, no tiene respeto. Parece, como dicen los historiadores judíos, que empezó a burlarse de su viejo desnudo. Yo no sé cómo, pero lo vio ahí desnudo, comenzó a reírse
del cuerpo de su papá, de la situación. Mira el viejo ahí borracho, desnudo. Y el Señor le desagradó tanto que condenó a Can. Lo condenó. Y Can se convirtió en un enemigo del pueblo de Dios. De Can vienen los cananeos, si usted no sabía. ¿Por qué falló Lot? ¿Cómo fue que falló Lot y las hijas de Lot? Emborracharon al papá y se acostaron con su papá y concibieron, fueron engendradas por su padre. Concibieron de su padre, dieron a luz los que serían los más acérrimos enemigos de Israel, los moabitas y los amonitas. Porque nada bueno va a salir de lo que se hace en medio de la maldad. Vea, poniendo en conexión esto con varios versículos de Proverbios 31:3, antes de la referencia a la generación del diluvio, dice: no des a las mujeres tu vigor ni tus actividades, literalmente tus caminos, a las destructoras de reyes. Mis hermanos, las mujeres son muy lindas. ¿Cuántos dicen amén? A nosotros los cristianos nos encantan las mujeres. Por eso yo estoy casado con una. Y me acuesto con ella. No es cuento. No es que ella duerme en una habitación y yo en otra. Y me dio 3 hijos. Pero las mujeres es un tema que hay que saber tratar. Mire lo que dice: no des a las mujeres tu vigor ni tus actividades, a las destructoras de reyes. Las mujeres tienen un poder de influencia tan grande que ellas han derrocado a reyes y han destruido imperios. Por eso la Biblia dice: la mujer sabia edifica, pero la necia destruye con sus manos. Que Dios nos guarde de la mujer extraña. Eso lo dice la palabra del Señor. ¿Sabe, hermano? Hace mucho tiempo, muchachos, Santiago, Rubencho, John, hace tiempos el Señor me dio una palabra. ¿Y sabe cuál fue la palabra? El hombre que no aprende a manejar el tema de la mujer nunca podrá realizar en su vida mi gran propósito. Porque en el propósito de Dios, créamelo, hermano, en el propósito de Dios no caben los coquetos. En el propósito de Dios no caben los mujeriegos. En el propósito de Dios no caben los promiscuos. El hombre tiene que aprender a vivir en santidad, en fidelidad delante de la presencia del Señor. Si quiere algo grande de parte de Dios. Vea, varones, hombres, soldados de Jesucristo, esto hay que aprender a manejarlo y Dios nos va a ir llevando a dimensiones extraordinarias. Hermano, el Señor me habló, en una ocasión me hablaba a través del texto: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé llenos del Espíritu. Y yo comencé a estudiar y por qué la llenura del Espíritu en el cuerpo templo del Espíritu Santo.
Y me decía, Dios, es que todo depende. ¿Y cuánto nos ha costado eso? Pero el Dios me decía, todo depende de lo que tú haces con el cuerpo. ¿O pasó nada, hermanos? Nada. Todo depende de lo que tú haces con el cuerpo. Porque vosotros sois templos del Espíritu. Sois morada de Dios en la tierra. Por eso el texto dice, el apóstol Pablo, hablando directamente del tema, dice: haré de mi cuerpo uno con una ramera. ¿Lo dice o no lo dice? Porque el que se une a una ramera, una prostituta, una trabajadora sexual, uno es con ella. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por eso él dice: yo no puedo arrebatar los miembros que le he consagrado a Dios para ponerlos a disposición de una mujer que no es mi esposa. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermano? Huid de la fornicación, porque todo pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Yo me siento como predicando en 1901. De verdad, Davidcito, ¿sabes qué sentí? Uy, como si estuviera por allá en los tiempos de Seymours, en los tiempos de Spurgeon, en los tiempos de Juan Hus, en los tiempos de Lutero, donde este mensaje no era tan extraño. Predicar de esto en los tiempos de la generación diluviana. ¿Ustedes por qué creen que se burlaban de Noé? Noé, hermanos, Noé era una piedra en el zapato. Quiero decir, Noé era un hombre incómodo para esa generación. Porque no vivía como ellos, porque no hacía como ellos. Noé estaba resumido a su familia. Hermano, la Biblia enseña que Noé tenía una esposa. Lo enseña: entra tú y tu mujer. Y los hijos de Noé habían aprendido de su papá. Habla también de que ellos, cada uno tenía a su mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos hablando de Noé como un hombre perfecto, puro, en medio de una generación de prácticas sexuales ilícitas. El segundo texto en el que se recogen las explicaciones que ofrecen varios rabinos acerca de cuáles pudieron ser las prácticas de los antediluvianos. De acuerdo con lo que se dice, estas costumbres fueron también compartidas por las gentes de Sodoma y Gomorra. No obraréis según las prácticas de los países donde habitáis, ni de Egipto ni de Canaán, porque yo soy Jehová vuestro Dios. La generación del diluvio eran reyes, eran varones de renombre. Pero yo no sé, hermano, por qué entre más nombre tiene un hombre,
más pervertido se vuelve. Por eso es tan apreciada y tan deseada por Dios la humildad. Ve, hermano, se lo voy a decir así, vamos a ver cómo llega. Pero Dios prefiere un hombre considerado como tonto, que vive para Él, que está absorbido por la gloria de Dios. No bebe, no fuma, no baila, no sale. Parece que no se divierte. Dedicado a construir un arca. Todos los días cortando madera. Todos los días martillando. Todos los días anunciando que venía un juicio de parte de Dios. Es una tontería, es una estupidez. Ese hombre no vive. Es que pesar, como dicen de muchos de nosotros, que pesar de esos muchachos allá en esa iglesia encerrados. No viven, no disfrutan de la vida. Tan bobos, tan tontos. Hermano, si esto significa ser tonto, ser bobo, yo creo, hermano, que el reino de los cielos va a estar lleno de tontos y bobos. Hermano, yo tuve una experiencia de adolescente que ahora es como un chiste. Es como un chiste. ¿Sabe cuál era mi pensamiento? Un pensamiento errado. Yo en algún momento lo he compartido. No sé si usted me ha escuchado, tal vez no. Hermano, ¿sabe qué quería yo, John Edinson, en la vida? ¿Sabe qué quería yo? Yo quería ser inmaculado. De adolescente, de niño, de adolescente, estoy hablando como hasta los 16 años, 15, 16, yo quería ser inmaculado. A mí me hubiera gustado ese título: José Albeiro Novoa Betancourt, inmaculado en su concepción. Por eso yo les dije que para un chiste. Tonterías. O sea, yo quería ser santo. Luego me di cuenta que no lo era. Pero yo quería ser santo. Yo tenía, a los 15 años, yo tenía una mente de niño que no podía con ella. Porque yo fui criado en el evangelio. Entonces, nunca había fumado un cigarrillo, nunca me había tomado una copita de aguardiente, nunca me había tomado una cerveza. Yo no sabía a qué sabían esas cosas. Nunca me había descarriado, nunca había fornicado, no conocía mujer. Entonces yo tenía un concepto así como: yo quisiera quedarme así para toda la vida. Creo que a algunas personas les pasa. Creo que eso le puede pasar al que se vuelve monje, o a la que se va de monja. Sí, que una vida de contemplación, una vida dedicada para Dios.
Lo que pasa es que como le pasa al monje, al sacerdote, o le pasa a la monja, también le pasa al cristiano. Un día se enfrenta con una realidad. Con una realidad de una tendencia humana pecaminosa, con algo que se llama, y que deberíamos estudiar más, concupiscencia, que algunos no saben ni con qué se come eso. La concupiscencia. La concupiscencia, dijo un pastor, un predicador, la concupiscencia es la abuela de la muerte. Y por eso tituló su mensaje: Mate a la abuela. Predicadores que le ocurren unas cosas, ¿cierto? Yo no sé cómo hacen. Mate a la abuela y escape de la muerte. Porque la concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Así que si usted sabe controlar, someter la concupiscencia, usted vive. Y vive para Dios. Usted, hermano, yo me di cuenta un día que la Inmaculada Concepción solo fue posible en Jesús. Pero claro, la ambición no era mala. Y si uno quiere ser como Jesús, pero eso es una realidad en otro contexto. Aprender a vivir para Dios. Aprender a manejar todos estos temas, hermano. Qué difícil este tema. Yo trato de entenderlo. Qué difícil este tema con los más jóvenes, con lo que se enfrentan ahora, con un mundo lleno de pornografía, con un mundo lleno de promiscuidad, o un mundo donde, hermano, parece que todo mundo se acuesta con todo el mundo. Donde el tema de la desnudez ya no es un tema, hermano, manejado con prudencia. Es un tema totalmente corrompido y comercializado. Ahora la gente sale semidesnuda y hay movimiento de desnudez, porque qué linda es la desnudez, hay que mostrar. Y resulta que la Biblia lo que enseña es diferente. Y la Biblia no dice que la desnudez sea fea, sino que la desnudez es parte de la intimidad. Y la desnudez es, hermano, como una propiedad privada, y que yo la comparto solo con aquella persona que realmente a nivel justo y legal puedo compartir. Vean, ni papá, ni mamá, ni hermano, ni hermana, mucho menos amigos, es con el esposo o la esposa. Escuche, estamos hablando de Noé y la generación del diluvio. Hermano, parece ser que había tanta perversión, tanta corrupción a nivel sexual, que ellos practicaban la zoofilia. Existen composiciones musicales para el hombre y la bestia. Encontramos que el santo es tolerante con todo, a excepción únicamente de la prostitución, y tiene numerosos versículos que lo prueban. Sucedió que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la superficie del suelo, y les nacieron hijas, y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, se procuraron esposas. Y vio Jehová que era mucha la malicia del hombre en la tierra, y dijo Jehová: borraré de sobre la faz del suelo al hombre por su malicia.
Por eso, hermano, qué bueno que nosotros que estamos procurando la perfección, hermano, comencemos a combatir la malicia. La malicia es maldad. Como dicen por ahí, porque el ladrón juzga por su propia condición. Para el que es puro, todas las cosas son puras. Vea, el que es puro, ve a un hermano dándole un beso en la mejilla a una hermana y no se pone a pensar en otra cosa. La saludó. Pero el que es malicioso, el que es corrompido, hermano, y mío piensa, uy, ya se quiere acostar con ella. Mire, intentó besarla en la boca. Bueno, si lo hizo, ya es responsabilidad de él. Hermano, aquí ¿cómo toca un hombre a una mujer que no es su esposa? ¿Cómo la mira? ¿Cómo le habla? Ese es el desafío. Justos y perfectos. Estamos hablando de una perfección progresiva, de andar en los caminos de Dios. También se habla, para que nos metamos al último punto, la sodomía fue la principal causa de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Según se indica en Levítico 18, todas y cada una de estas costumbres estaban expresamente prohibidas por la Torá. La fornicación, la prostitución, la zoofilia, la sodomía, que es el mismo homosexualismo. Estaban estrictamente prohibidas en la ley. Y están estrictamente prohibidas en el Evangelio. Porque acuérdese que el Señor dijo, no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplirla. Y el Señor también dice en su palabra, y el cumplimiento de la ley es el amor. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. Espiritualidad en medios hostiles. Terminamos con esto. Número 3. Estamos hablando de este contraste entre Noé y la generación del diluvio. Noé era un hombre que caminó con Dios a pesar de la actitud arrogante hacia Dios de su generación. Entonces no solo eran injustos, y él tuvo que vivir en justicia en medio de una generación injusta. No solo eran fornicarios, homosexuales y zoofílicos, sino que también eran arrogantes delante de Dios. Que este viene a ser la mayor muestra de la injusticia de esta generación: su menosprecio a Dios. En todos estos textos, hablo del comentario rabínico, utilizan versículos de Job para explicar la situación en la que se encontraban antes del diluvio, especialmente el tipo de relación que se había establecido entre Dios y los hombres. El Salmo capítulo 10, verso 3, si lo podemos poner en la pantalla. Salmo 10, 3.
Vamos a mirarlo para que usted observe algo sobre esto. Y aquí vamos a terminar, con este punto vamos a terminar. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Hermano, estamos hablando ya del colmo. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, no solo que practican todas estas cosas, sino que se complacen con los que las practican. ¿Qué pasó? El 3. Bendice, dice el verso 3. Bendice. El 3, hermana. Estamos esperándolo hace rato. 10:3. Es que el 10:4 nunca lo pedí. Bueno. Entonces no solo se complace con lo que practica, no solo se complace en practicar el pecado, sino que aplaude al que también lo practica. Hermano, uno escuchar las conversaciones de la gente sin temor a Dios es una cosa terrible, hermano. Oiga, y me la coroné y me acosté con esa vieja y ese man se durmió y yo lo puse a pagar. Hermano, alguien una vez hablando conmigo me dijo: pastor, es que sinceramente en el mundo se están cumpliendo los mandamientos. Y yo me quedé como, pero totalmente al revés. Sí, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y la gente se llenó de dioses. No matarás y la gente mata. No adulterarás y la gente no. Hermano, no sabe cómo quitarle la mujer al prójimo. No hurtarás. Y si usted no se cuida, lo dejan en la calle. Entonces, ¿en qué ambiente estamos viviendo? Sí, hay buenas personas allá afuera, claro que sí. Pero hermano, en general, ¿usted cree que esta ciudad es una ciudad fácil? Considerada una de las ciudades más violentas de Latinoamérica, donde matan gente todos los días, donde roban todos los días. Una ciudad que está llena de prostíbulos, llena de moteles. A usted y a mí nos tocó vivir aquí. Llena de marihuana, llena de droga, hermano. La venden en la esquina de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en López. Aquí en la esquina la venden. Y eso no sirve, hermano. Ustedes le hablan a esos jóvenes, a los expendedores, se les invita: ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no buscas de Dios? No, déjeme aquí. Oiga, hermano, Noé y la generación del diluvio. ¿Sabe qué dijo Dios? ¿Qué se ha propuesto Dios? Esa generación no tendrá parte en el mundo venidero, ni permanecerá en pie en el juicio. Allí la iniquidad se refiere a que allí fue exterminado cuanto ser existía. Léase Génesis 7:23.
El Espíritu Santo exclama diciendo: en el lugar de la justicia, allí la iniquidad es el lugar en que los declaré justos y escribí sobre ellos. Sus casas están a salvo sin temor y la vara de Dios no está sobre ellos. Job 21:9. Allí la iniquidad se refiere a que allí le dijeron a Dios: apártate de nosotros, que no queremos saber de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Es el pensamiento del mundo de las tinieblas. Así dijo Faraón. ¿Y quién es ese Jehová? Busquen ahí a ver en los libros si hay registro de ese tal Jehová, para que yo tenga que someterme a lo que éste viene a decirme. Es de eso estamos hablando, de la arrogancia, de la altivez del hombre sin Dios, del hombre que anda en injusticias, que anda en actividades sexuales ilegales, ilícitas, en la inmoralidad. La pregunta de él es: ¿y quién es Dios para que yo tenga que servirle? Son altivos, son arrogantes. Hablan contra el cielo, como dice el salmista Asaf, y como que les va bien, y eso a veces nos confunde a nosotros. Pero hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Como que les va bien, como que alcanzan con creces los antojos de su corazón. Pero el salmista no terminó ahí su discurso. Él sí dijo: uy, tuve envidia y casi que resbalaron mis pasos. Quise ser como uno de ellos, quise hablar como hablan ellos, hasta que entrando en la misma presencia de mi Dios, entendí el fin de ellos. Ve, hermano, lo dijo el Señor anoche a través del predicador. Si usted viene aquí por emociones, aquí no siempre hay emociones, y la vida del Señor no siempre es emocionante. Pero si usted viene aquí por convicciones, si usted viene aquí por fe, si usted viene aquí con compromiso delante de la presencia del Señor, usted va a encontrar el verdadero sentido de lo que es vivir para Dios. No nos fiemos de las emociones, hermano. ¿Qué emociones están buscando todos los de allá afuera? No se venga a buscar aquí emociones, hermano. Olvidémonos, hermanos, de hacer cultos entretenidos. Gloria al Señor. Olvidémonos de, hermano, de tanto adorno y tanto show, hermano. Gloria al Señor. Hermano, aquí no tenemos actores, aquí no tenemos, hermano, gente, como decía el predicador anoche, esto no es un montaje. Aquí no tenemos nada ensayado. Aquí, hermano, lo que va fluyendo a través de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, con convicciones claras. Yo decidí vivir para Dios. Yo decidí honrar a Dios. Este mundo está lleno de profanos. No espere respeto por Dios allá afuera. Respete a Dios aquí adentro. Que usted pueda decir: el ser que yo más venero, el ser que más respeto, es mi Dios.
Hay mucho más aquí, pero no hay tiempo. Pero hermano, usted sabe por qué Dios hizo morir a los hijos de Elí. Usted sabe por qué los hizo morir. Por groseros con Dios, por irrespetuosos por la casa de Dios, acostándose con las mujeres en el atrio del templo, arrebatando las ofrendas por la fuerza. ¿Quiénes se creían? Somos los hijos de los sacerdotes. ¿Y quién dijo que eso aquí sirve? Y lo digo, tengo a mis hijos aquí. No sirve de nada, ellos lo saben. No sirve de nada ser hijo de pastor si yo no vivo para Dios. Aquí hay un ser. Hay que quitarse los zapatos delante de él. Hermano, aquí hay un ser. Hay que doblarle las rodillas, hermano, a ese ser. A ese ser, vea, aquí nos quitamos el sombrero delante de ese ser. No toques a la Virgen hasta que Dios no te la dé por mujer. No la toques. Muchachos, mucho cuidado aquí con las caricias y el manoseo. Eso es allá, aquí no. Aquí usted debe respetar a las niñas, a los mayorcitos. Hay que respetar a las hermanas, hay que respetar a las niñas. Hermano, yo voy a ser claro esta mañana terminando este mensaje. Hermano, aquí no pueden haber, hermano, viejos verdes. Aquí no pueden haber violadores, ni gente con intenciones oscuras y malsanas con la hermana, la esposa del hermano, o la niña o la jovencita. Guarde su corazón, guarde sus ojos. Si se le están desviando los ojos, vuelva sus ojos a Dios. Deje de visitar la casa que usted no tiene que visitar. Deje de andar rondando las casas y las personas que usted sabe que les va a hacer daño. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Y las hermanas, háganse respetar, hermanas. Caracterícese. Por favor, hermano, tenemos que cerrarle la puerta, hermano, a la maldad, a la malicia, al pecado aquí en la iglesia, hermano. Oh, pastor, ¿usted en qué mundo quiere vivir? No en qué mundo quiere vivir. Yo quiero vivir en la presencia de Dios. Yo quiero vivir en la presencia de Dios. Conclusiones. Noé, con su calidad de vida en la fe y obediencia a Dios, dejó demostrado a las generaciones venideras que sí se puede administrar una espiritualidad de alto nivel, a pesar de que se tenga que compartir el tiempo con una generación completamente corrompida en sus valores y principios, y con un total desprecio a Dios y sus propósitos. Ellos desprecian los propósitos de Dios, pero aquí los amamos. Aquí los amamos. Yo amo el propósito de Dios, hermano. Desde mis primeros años de adolescencia he vivido
bajo el propósito de Dios. Yo le dije a unos jóvenes aquí, yo les dije, me gusta compartir a veces algo con ellos. Yo les dije, hermanos, si no fuese por la fornicación, yo nunca me hubiera casado. Pero la Biblia lo dice: por causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y la mujer tenga su propio marido. Luego se dieron todas las demás cosas. Yo le he dicho a ellos, a eso vengo. Cuando el propósito de Dios te atrapa, cuando estás confinado por el plan de Dios, quisieras liberarte de todas las ataduras de este mundo. Pero bien lo dijo Pablo: el soltero tiene cuidado de las cosas de su Señor, de cómo agradar a su Señor, pero el casado de cómo agradar a su mujer. Y yo no sé, ojalá, no sé por qué estoy diciendo esto. Hombres de propósito en Dios, futuros pastores, evangelistas, misioneros, ministerios poderosos, grandes. A veces el Señor te lleva a un pensamiento: tienes mujer, pero como si no la tuvieras. ¿De qué estoy hablando? No de descuidar el hogar. Usted conoce mi hogar. Y yo sé que algunos podrían envidiar mi hogar. Pero hermano, mire a Noé. Usted cuando ve a Noé entretenido con cosas, Noé, hermano, parece que la relación más grande que Noé tiene, la tiene con el Rey del cielo. Dios le habla, él habla con Dios, le obedece. Dios tiene una misión para él, Dios lo pone a trabajar. Por eso a mí me preocupa tanto con las personas que no están haciendo nada en el reino de Dios. Porque cuando uno tiene una conexión directa con Dios, Dios lo pone a trabajar. Hay que construir un arca, hay que evangelizar, hay que predicar, hay que prepararse para el día que Dios ha determinado, que sucederán las cosas. Nuestra generación es comparada en los evangelios con aquella antes del diluvio. Creo que la vida de Noé cobra gran importancia para nosotros hoy. Lo que hizo Noé para mantenerse fiel y agradable delante de Dios es lo que nosotros debemos hacer hoy. Una vida de justicia, perfección, reverencia ante Dios, una vida de obediencia a la palabra. Y le voy a terminar con una frase que yo nunca pensé construir. La puse en mayúsculas con negrilla. Hermano, escuche esto: Noé condenó a su generación y a nosotros nos tocó condenar la nuestra. Le voy a decir esto. El Señor me regaló esto en la mañana, esta frase. Hermano, si usted no se pone en la posición de un Noé para condenar la injusticia y todas las extravagancias de este mundo y el irrespeto que el mundo tiene por Dios, si usted no condena a esta generación, va a terminar condenado en ella.
Estemos en pie, por favor. Yo voy a empezar este llamado al altar. Y voy a empezar por donde tengo que empezar. Por mí y por mi familia. Ahí viene Kevin. ¿Dónde está Dallas? Venga acá, por favor. Ven acá, princesa. Ven acá, Dallas, mi esquina labrada. Hijos, David, Kevin, Dayana. Hay que vivir para Dios. Guárdese de la fornicación, guárdese de la inmoralidad, guarden sus mentes, guarden sus corazones. Escuchen. Todo debe ser hecho con amor. Todo debe ser hecho con amor. Donde no hay amor, hay egoísmo, hay maldad, hay perversidad, hay malicia. No se acueste con una mujer por sexo. Todo tiene que ser hecho con amor, con respeto y bajo la legalidad. Gloria a Dios. John Edison, te vas a casar, ¿cierto? Ellos me lo dijeron antes de que yo lo dijera aquí. Felicitaciones desde ya, Lina. Yo sé que Dios les va a dar un hogar lindo. A los amigos que nos acompañan, todas las parejas que usted ve aquí, todos son casados, todos. Casaditos con la bendición de Dios. Hijos nacidos bajo la bendición de Dios. Familias conformadas en el temor de Dios. Cuidémonos, seamos fieles a nuestras esposas. Hermanas, fieles a sus esposos. Húyale a las tonterías que el mundo ofrece. La infidelidad nunca trae nada bueno, siempre trae consecuencias catastróficas. Ponga los pies sobre la roca que es Cristo. Hermano, yo creo en el avivamiento que Dios está trayendo para López. Yo creo. Pero este avivamiento tiene que ser real, tiene que ser perdurable. Tiene que dar los frutos que esperamos. En los recién convertidos, en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes. Iglesia, somos la reserva moral de Dios en la tierra.
Fuera, fuera toda doble moral en el nombre de Jesús, empezando desde los pastores hasta los cristianos más humildes y recién llegados. Vamos a vivir una vida para Dios. Fuera, 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 que Dios saque si es necesario, si no hay arrepentimiento, que Dios saque de la iglesia aún a aquellos pastores que no quieren someterse a la voluntad de Dios y su palabra. Fuera, fuera, fuera todos esos pastores que hacen comercio con las almas. Fuera, fuera, fuera con los hipócritas. Fuera con los insinceros. Fuera, fuera con los mentirosos. Que el juicio comience por la casa de Dios. No se vaya a quedar fuera, hermano, hermana. No se vaya a quedar fuera. Dios está hablando y de una manera muy especial esta semana y esta mañana. Oh, abra su corazón, obedezca, sométase a la voluntad de Dios. Sea justo, ande en perfección, ande en integridad, sea obediente, sírvale a Dios, camine con Dios.